Bueno, pues buenos días a todos. Yo estoy encantado de volver a mi universidad, la Universidad Católica de Valencia, en la que pues este curso he impartido la asignatura de Derecho Constitucional y veo aquí a muchos de los alumnos del grado, donde hemos tenido ocasión pues de discutir y abordar pues estas cuestiones que estamos viendo aquí de esta forma tan magistral con las conferencias de expertos. Y hoy me toca presentar pues a una persona que no conocía, Daniel, pero que, como vais a ver a continuación, pues viene precedida por una trayectoria impresionante, ¿no? Es doctor europeo en Derecho Constitucional por la prestigiosa Universidad de Bolonia, universidad que tuve el gusto de visitar hace un par de años en una estancia de investigación, pero además es colegial o ha sido colegial del ilustre Real Colegio de España en esa universidad, un centro muy prestigioso. De hecho, los que pasan por allí pues tienen el calificativo de bolonios y él lo es. Y además con una tesis también que tiene que ver mucho con lo que él va a abordarnos hoy aquí, con lo que el ponente va a abordarnos hoy aquí, que es la opinión pública como fundamento del Estado democrático, ¿no? Hoy va a relacionar la monarquía con democracia como un tándem inescindible. También es premio extraordinario en la licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho Constitucional y del máster de abogacía en prestigiosas universidades de Madrid como CUNEF o como el IE University. Y también pues tiene una intensa actividad profesional como letrado en ejercicio. Como letrado en ejercicio ha pasado por distintos bufetes y tiene el suyo propio a partir del 2016, si no me equivoco. Es coordinador del Observatorio Internacional de Regulación de Entidades del Sector Público de la Universidad de Santiago. Es alma mater y coordinador también de los congresos mundiales de derecho que se han celebrado en las últimas fechas, embajador de la marca Ejército. Y sobre todo también otro tema que quería destacar es premio FIES de periodismo por precisamente un artículo vinculado a la corona que le concedieron hace bien poco y que tuvo ocasión su majestad en otorgárselo. Es además un articulista intenso, un colaborador muy activo con los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿no? He estado buceando un poquito y bueno, pues el otro día participó con Herrera, ¿no? Hablando de estos temas, con el gato al agua, artículos, por ejemplo, en el Imparcial, en la prensa digital, sobre prácticamente todas las polémicas que nos vienen rodeando en temas constitucionales, el estado de alarma, la ley de seguridad nacional. Por lo tanto, bueno, pues es una persona muy versada en estos temas, un especialista que creo muy oportuno escuchar en esta jornada sobre la monarquía, y sin más preámbulos pues le paso la palabra para que nos ilustre sobre monarquía y democracia. Gracias. Muchísimas gracias, Mariano, por la presentación, que es realmente un lujo. Hago solo una precisión, el programa es El Cascabel, lo digo para que no se molesten. No se molesten. Hay otros más, pero es ese en concreto ya que lo ha mencionado. Bueno, no sé si hablar sentado o ponerme en el atril, porque siempre tengo la duda. ¿Alguna preferencia por parte de este estupendo público presente y el que está telemáticamente? ¿Ninguna? Pues me quedo entonces aquí sentado, que es donde me han puesto. Lo primero que debo y quiero hacer es dar las gracias porque los organizadores hayan considerado que podía participar o compartir mesa, turno de palabra con los ponentes que me han precedido y que me van a suceder. Porque realmente el curso, es verdad que soy parte interesada, está siendo apasionante, fascinante, y cuando arranca un ponente es inevitable quedarte enganchado y seguirlo hasta el final. No ha habido ni una sola ponencia que no haya sido sugerente, sugestiva, por supuesto inteligente y fundada. Y en consecuencia es realmente una oportunidad que a 21 de julio estemos aquí reunidos y dispuestos a seguir hablando de la monarquía. Así que muchísimas gracias por el honor que se me ha hecho, y además estoy muy feliz
de estar aquí en Valencia, hacía un tiempo que no venía, que es una ciudad tan maravillosa, tan acogedora, donde tengo tan buenos amigos. Quizás sea difícil. ¿Y qué nos va a decir ahora? Después de todo lo que venimos escuchando desde tres ases de la historia, desde grandes maestros como el profesor Garrido, que me ha precedido y que ha tocado con tanta delicadeza, precisión y concisión tantos temas que son tan decisivos. Pues el título que he elegido es provocador, ¿no? Monarquía es democracia, o quizás una exageración, o quizás suena a lema político. Voy a tratar entonces de ¿qué? De justificarlo. Porque mi aspiración intelectual y moral, política, también si se quiere, es decir, como ciudadano, es convencer a los de 90, a los de 80, a los de 70, a los de 60, a los de 50, a los de 40, a los de 30 y a los de 20, ojalá también a los de 10 años, de que la monarquía, la corona, la monarquía parlamentaria, es la mejor opción. Para mí fantástica, pero si no llega a ser fantástica para los demás, la mejor opción para España, para los españoles, para todos nosotros, como ciudadanos. ¿Y tú qué prefieres? ¿Ser libre o ser esclavo? ¿Ser ciudadano o ser vasallo? ¿Ser igual ante el poder o ser desigual ante el poder? Porque de eso se trata en España. Porque está muy bien reflexionar, es imprescindible conocer las entrañas, las razones, los motivos de lo que es cada sistema, de lo que es una república, de lo que es una monarquía, de lo que es tal o cual tipo de Estado. Pero aquí y ahora, nosotros, los españoles, de Valencia, de Castellón, de Alicante, en fin, no voy a decir las 50 provincias españolas, más Ceuta y Melilla, sus 17 comunidades autónomas, que todos nos tenemos que saber estupendamente, todo eso, porque yo espero que responda, quiero ser libre, quiero ser ciudadano, quiero ser igual ante el poder, y si no espero convencerte, a la mayoría, o contagiarte, en España solamente lo puede dar la monarquía parlamentaria. Caramba, pues se ha venido arriba, nos está dando un mitin político, está diciendo, venga, bueno, pues ahora va a la parte un poco, aunque sea curso de verano, es más relajado, ¿no? Voy a intentar no hacer muchas citas de autoridades, algunas se me escapará, basta, insisto, con acordar o visionar los ponentes que me han precedido. Entender qué quiero decir con esto, con este lema que puede ser exagerado, y confío en llegar al convencimiento de todos los que habéis venido y todos los que desde vuestra casa o donde sea no estáis siguiendo. El régimen en el que vivimos, es el régimen democrático, el régimen que conocemos como occidental o países occidentales, porque no tiene por qué ser el europeo principal, pero sí se da principalmente en Europa, aunque los Estados Unidos son grandes responsables de ello, y en Japón también existe, y formalmente la mayor democracia del mundo es la Unión India, ¿no? La India, como todo el mundo sabe, como tal, ¿verdad? Está alimentada por tres grandes líneas de pensamiento y de acción que no debemos olvidar. El cristianismo, la Roma republicana y, por supuesto, antes, esa concepción griega de la democracia. Lo he dicho al revés, temporalmente. ¿Por qué lo he dicho de esta manera? Porque para que haya un Estado democrático, una democracia de verdad, y ahora tocaré ese punto, ¿qué es lo que tiene que haber sí o sí? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que haya una democracia? Se ha apuntado antes, se ha apuntado en otras sesiones. Tiene que haber un respeto, una garantía de los derechos, que hoy día, ¿qué diríamos? Son los derechos que fundamentales, ¿no? Los derechos humanos. ¿Qué tiene que haber también? Una separación de poderes, ¿no? Una división de poderes, decimos, ¿no? El poder no puede estar en una sola mano, de uno o de un grupo, de un partido, China, Cuba, de una persona, un monarca, por ejemplo, como el de Arabia Saudí, ¿verdad? Ya sabemos que, oiga, eso se podrá llamar república, se podrá llamar reino, pero ya sabemos que no es democracia. ¿Y qué más nos falta? El principio democrático, la soberanía popular, ¿no? Para que esto exista. Y para llegar aquí, insisto, porque no debemos perder el horizonte en el que estamos,
hay que retroceder un poco a lo mejor mucho, pero es para entenderlo. ¿Dónde se establece el mito de la democracia como forma de gobierno? ¿Y dónde se establece el primer significado de la monarquía como forma de gobierno? Platón, Aristóteles, ¿verdad? Nos vamos al mundo griego. Lo digo porque, a su vez, el significado de monarquía ha cambiado por completo, al menos entre nosotros, occidentales, españoles del siglo XXI. ¿Qué es la monarquía? Originariamente, el gobierno de uno. ¿Qué es la aristocracia? El gobierno de unos pocos. Literalmente, ¿qué? Aristos, Aristoi, el mejor, los mejores, ¿no? Los mejores. ¿Y qué sería la democracia? El gobierno de todos, el gobierno del demos, del pueblo. ¿Vale? Esa idea, que aparece en la Grecia clásica, caramba, como democracia dura poco, porque como los seres humanos somos como somos, y como la inmanencia del poder, ¿a dónde conduce? Y esto chocaría un poco de una visión católica, ¿no? Porque el poder es bueno, pues que todo viene de Dios. Pero bueno, hablando ya de, digamos, quitando ese matiz, la dinámica del poder, y el gran definidor va a ser Maquiavelo, ¿cuál es siempre? Esto, como yo también le digo a mi alumno, que decía el profesor Garrido, se lo pregunto, y sin haber estudiado nada de derecho constitucional, saben responder perfectamente. Le digo, oye, el que tiene poder, ¿quiere mantenerlo o quiere dejarlo? Hoy no falla. Entonces, mantenerlo. Vaya. ¿Y qué quiere? ¿Aumentarlo o disminuirlo? Aumentarlo. Pues ya está. Ya tenéis la esencia y el motor de todo el follón en el que estamos. Nuestra relación con el poder y de nuestra libertad con el poder. Voy a tardar un poco, pero un poco son unos minutos, que no cunda el pánico, ¿de acuerdo? Llegaré ahí lo más pronto posible, porque incluso preferiré hablar menos y, si es posible, luego responder a partir de las preguntas que se puedan plantear. Grecia, monarquía, gobierno de uno. Claro, como ese uno se le va a la cabeza porque el poder le vuelve loco, ¿en qué se convierte? Mala cosa, tirano. Los aristócratas, en lugar de gobernar para todos, se vuelven locos, quieren quedarse para ellos, ¿en qué se convierten? Oligarcas. La democracia, que aparentemente es ideal y maravillosa, ¿qué acaba ocurriendo cuando hizo la democracia? Atención a este dato que está muy de moda y también en España y en Occidente. ¿Qué ocurre? Que los demagogos dirigen a las masas y el régimen se convierte en oclocracia, dicho técnicamente, demagogia popularmente. Suena mucho al presente. Eso queda ahí. Pericles, Silo V, griegos, Platón, morrocotudo. Segunda pata que he dicho. Suspans, pero que vamos a llegar, Monarquía es democracia, No haya preocupación. Roma, la Roma republicana. Precisamente, ¿qué antecede a la Roma republicana? La monarquía, ¿no? La monarquía entendida en sentido clásico. El poder lo tiene el rey, monos, uno. ¿Y el último quién es? Pues Tarquino el Soberbio, ¿verdad? Como sabemos, que se viene arriba, quiere abusar de la vestal, y tiene que dejarlo. Ese régimen republicano, del que por cierto los ingleses se consideran legítimos herederos y genuinos herederos por lo que hacen en la Edad Media y mantienen en el presente, va a conseguir una estabilidad política como ningún otro régimen. Y cuando llega un historiador importantísimo, un tal Polibio, y le dicen, oye, montanos una historia aquí de... Porque los romanos no eran tontos, ¿no? Dicen, oye, estos griegos tal, pues que se vengan a dar clase a nuestros chicos, ¿no? Y la lengua culta que sea el griego tal, se los traen, ¿no? Polibio, que en el fondo era griego, no exactamente, que dice, oye, pero estos romanos, macho, ¿cómo es posible que tengan esta estabilidad con los listísimos que somos los griegos? Y a lo mejor, aunque quede muy pomposo, el palabra es anakuclosis politeion, dicho en cristiano, el ciclo político. El que dice, ¿qué pasaba en Grecia? Claro que si había un monarca, o sea, tenía todo el poder, asociamos esa idea, poder, ¿vale? Poder repartido, poder en uno, poder en una mano de uno, ¿de acuerdo o no, no? ¿Se convierte en qué? En tirano. El tirano se hace insoportable, y lo acaban derribando ¿quién? Los nobles, los mejores, ¿no? Que a su vez se corrompen. Y efectivamente esa corrupción no es soportable, ¿y quién la va a sustituir? Una democracia que convierte en demagogia y se acaba pidiendo un monarca salvador que venga. Dice, esa es la inestabilidad. ¿Y dónde está la grandeza de la Constitución romana? En que al mismo tiempo, y atención a esta idea porque es fundamental para entender la división de poderes, porque de ahí va a venir la tradición republicana en el sentido de Maquiavelo, en el sentido de que luego va a tomar el gobierno republicano,
la famosa obra de los años 70 de Skinner, ¿de acuerdo? Va a venir la tradición de ahí, que dice, oye, es que Roma tiene los 3 poderes al mismo tiempo, simultáneamente. Y hay una fuente que tiene el poder monárquico, que son ¿quiénes? Los cónsules, que además hay 2. Fijaos qué impresionante, 2 como el yin y el yang. Se pueden anular, uno está en la urbe y otro fuera. Pero quedemos con la idea, hay un poder monárquico, el cónsul, los cónsules, hay un poder aristocrático, que sería el Senado romano, quedémonos también con esta idea, y hay un poder democrático, que son ¿quiénes? Los comicios tribunados, los tribunos de la plebe. Y él lo va a llamar, de forma muy poco original, gobierno mixto. Ese gobierno mixto de esa Constitución es lo que va a permanecer oculto por la tradición intelectual y va a salir particularmente brillante respecto del después por las manos de quién, por la boca de quién, por la mente de quién, del famosísimo Maquiavelo, en forma del gobierno republicano, cuando lo va a pedir para su República Florentina. ¿Vale? ¿Y cuál es el otro elemento que aparece? Lo digo porque es importante, porque hasta parece que se está desconfigurando los derechos humanos. Y ahí aparece la línea del cristianismo, aunque nos parezca sorprendente en este mundo descristianizado. ¿Y por qué? Es verdad que el gran Alejandro Magno, cuando se lanza al Asia Menor, ¿no?, y va a llegar hasta la India, habla de homonoia por primera vez en la historia, ¿no? Esto lo cuenta fenomenalmente bien un historiador magnífico, es George Sabine, ¿no? Habla de homonoia, que es unión de corazones, por primera vez. Pero van a ser los cristianos los que, a través de su mensaje religioso, van a tener consecuencias políticas. Muy interesantes las dos. Una no nos interesa hoy, que es San Pablo, en la Epístola a los Romanos, donde dice, non es potestas ni sea Deo, todo poder viene de Dios. Y por tanto, cristiano, tienes que ser el ciudadano perfecto. Obedece, paga tu impuesto, ve a la guerra, lo que te diga. Eso lo cuenta fenomenal. Todo poder, y como por Dios has sido instituido, tienes que obedecerlo. Pero también San Pablo, siguiendo a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, cada uno que ponga aquí, según que sea creyente o no, la percepción que tenga, hay un suceso evangélico muy importante, ¿verdad? Que es cuando le dicen, maestro, hay que pagar tributo al César, o es justo pagar tributo al César, ¿no? Entonces le dice, enséñame una moneda. Y la moneda, ¿no? Bueno, ya hoy no hay moneda con esto del coronavirus y tal, prácticamente, es complicadísimo, ¿no? Pagamos todo con tarjeta, pero bueno, cuando había moneda, la moneda habitualmente ponía el rostro del monarca para indicar el valor, etc. ¿De quién es? ¿Qué rostro pone ahí? Pues César. Pues, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando llega San Pablo, que es el gran legislador, y trasplanta esa religión a Europa, ¿qué le va a decir a los cristianos? Primero que tienen que obedecer, ciudadanos ejemplares, cumplidores en todo. Que el servicio militar es de 20 años, como había en Roma, te vas 20 años de servicio militar. Pero, ¿qué es lo único que no puede hacer un cristiano? Adorar a otra persona que no sea Dios. Shema Israel, escucha Israel. Tu Dios es solo uno y a uno adorarás. Y ahí se produce un colapso importantísimo en la organización política. No hablo ya de la religión, ¿eh? En la ¿Por qué? Porque el mundo antiguo, y por cierto, parece que a trompicones, con estos movimientos colectivistas, estos muy respetables neorrepublicanos, como son Arendt, como son Piketty, como son todos estos que hemos citado, que quitan el foco de la persona y lo ponen en el colectivo. Por cierto, la palabra no es mía, voy a citar nada más y nada menos que a Jürgen Habermas. Nos llevan a una especie de neoabsolutismo. El individuo no importa, sino que es la comunidad la que le da sentido. No me puedo extender en esto, pero fijaos las consecuencias que tiene esto. Si que nosotros plantamos a España con nuestras comunidades tribales, separatistas, no sé cuánto, lo oíste, que decía el profesor Garrido antes. Eres porque eres de mi grupo. Porque eres de mi grupo te consiento todo. Si no eres de mi grupo no te lo consiento. ¿Tú qué quieres ser? ¿Libre o esclavo? ¿Ciudadano o vasallo? ¿Igual ante la ley o desigual ante la ley? Es un poco el discurso, la línea discursiva que quiero mantener. ¿Y qué es lo que pasa allí? ¿Qué pasaba en el mundo antiguo? Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un griego de cualquier polis? Ser condenado al ostracismo. El individuo carece de importancia en la antigüedad.
es algo en tanto que pertenece a una comunidad. ¿Qué? A una comunidad. ¿Qué supone este pensamiento en aquel momento radical? Porque sabéis la idea sobre lo que le pasó a los cristianos, ¿no? Pensaban que estaban flipados, ¿no? Iban cantando, los torturaban, los quemaban, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y tal, ¿por qué? Pero políticamente, ¿qué es lo que ocurre? Si yo le digo al Estado, le digo al poder, hay un ámbito donde tú no llegas. ¿Quién es más poderoso? ¿El poder, el Estado o el individuo? En ese punto. Políticamente se entiende que la reacción de los emperadores romanos es coherente, aunque sea brutal. ¿Por qué? Claro, los cristianos son unos terroristas. Porque en la antigüedad también, ¿qué trébol está indisociablemente unido? ¿Qué trébol? Moral, política y religión. ¿Por qué se condena a Sócrates a la muerte? Por impiedad, por corrupción de la juventud, por impiedad. Yo sobre todo me digo a los jóvenes, es como si aquí uno dijera una palabrota y tuviera una condena penal. Es que nos resulta inconcebible, ¿verdad? Porque estamos en otro mundo. A lo mejor en Arabia Saudí sí, o en la República Islámica de Irán también, lo entendemos, ¿verdad? Pues son regímenes teocráticos, pero para nosotros inconcebible. En la antigüedad uno tenía que cumplir con la moral, con la religión y con lo político. Y haciendo cualquier cosa era un ciudadano estupendo. Pero al hacer esto lo rompía. Ahí tenéis la apología de Sócrates, librito estupendo, todo aquí, lo que ¿qué tal? Si no lo han leído para ver esa defensa que hace. Pues bien, de esa línea, es verdad que luego va a ser por la vía protestante, no por la católica, cuando se produce la división, va a llegar toda la concepción ius naturalista y aquello de que, en palabras de, recientemente, de la doctrina italiana sobre todo, va a decir que el derecho fundamental, el derecho humano, es el derecho que tiene toda persona por el mero hecho de ser persona. No por ser español, o francés, o marroquí, o blanco, negro, amarillo, en fin, tal, del otro. No, por ser persona. ¿Vale? Esas tres patas se convierten políticamente en el centro de gravedad, al menos de la discusión en Occidente. Ya sabéis que se enreda todo, se monta un imperio, todo vertical. Además, asume, al contrario, el cristianismo pasa a ser perseguido, a convertirse en ¿qué? En parte del sistema, efectivamente, no después de estar Nisiadeo, emperador, papa, bueno. Pero llega un momento medieval, y vamos a ir, ¿donde qué? Donde van insurgiendo estas cuestiones que estamos diciendo. Maquiavelo, no el brillante Maquiavelo del Príncipe, que lo es, sino el de los discursos a la primera década de Tito Livio. Dice, Florencia, ¿qué reproduce? La Constitución romana. El gonfaloniero es el poder monárquico, la señoría o señoría es la aristocracia, el concilio grande o consejo grande, ¿qué sería? La democracia. ¿Vale? Ocurre igual en la República Veneciana. Sin embargo, la que va a triunfar, ¿cuál va a ser? Inglaterra, que también lo va a hacer, con la convocatoria del Parlamento Largo. Estaba el monarca con su curia, la Cámara de los Lores, y en un momento dado, ¿qué convoca? La Cámara de los Comunes. Esa idea, insisto, es lo que, pero para entender a qué se refiere gobierno republicano, esto sobre todo lo digo a lo más para los más jóvenes, con gobierno republicano, la importancia no es que el jefe del Estado sea el presidente de la República. Conceptualmente, las libertades republicanas, el gobierno republicano, ¿a qué hace referencia? A estas tres cosas que estoy diciendo. Que esa sociedad tiene que estar cumpliendo la garantía de los derechos fundamentales, la separación de poderes y, por supuesto, reconociendo al pueblo que es el titular de la soberanía. ¿Dónde queda consagrado para la contemporaneidad? En el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice que toda nación donde no están garantizados los derechos y asegurada la división de poderes, carece de constitución. Es lo que llamamos los constitucionalistas el concepto político de constitución. Pero claro, ¿qué hemos aprendido? Y lo ha citado antes también el profesor Garrido, que no nos valen solamente los nomen, ¿verdad? O sea, los nombres. Porque resulta que vemos que la República Popular de China tiene una constitución. Y la República Islámica de Irán tiene una constitución. Y alguien, no diré quién, ha tenido la desfachatez de escribir un artículo en una revista científica sobre la constitución de la República de Irán como si fuera algo democrático. Es que el mínimo minimorum, ¿qué es? Lo que estamos diciendo,
pero podemos traer a Guglielmo Ferrero. Y esto es clave en este momento de masas. Derecho de oposición al poder y libertad de opinión. Por supuesto, sufragio universal. Es imposible pensar en sufragio restringido. Pero tiene que haber derecho de oposición al poder. De nuevo lanzo la pregunta, cada uno que piense por el mundo, los estados que hay o que deja de haber. ¿Y libertad de opinión? Si no es tan difícil para saber qué es una democracia y qué no lo es. Ojo, tenga forma monárquica la jefatura del Estado o tenga forma republicana. Y ahora me voy a permitir hacer una referencia a lo que se dijo el lunes, magistralmente por los tres ponentes que hubo. El monarca, como se entiende en toda la antigüedad, y sumando efectivamente, sumando lo que hemos dicho de la concepción cristiana incorporada, ¿qué tipo de monarca es? El que tiene el poder, ¿no? Incluso cuando llega al paroxismo del Estado absoluto. ¿Qué llega a decir el gran teórico? Que sería Bodino. Esto me acuerdo de mis tiempos de estudiante, quod principit placuit, forza legem habet vigorem. El monarca como legislador. O sea, lo que dice el rey es ley, parece la canción de la ranchera mexicana, pero entonces era real y algo muy serio. Hubiera otros no componentes. O sea, el monarca, el rey, efectivamente era entendido como alguien que tiene el poder, ¿entendido o no? Y en el primer combate, cuando llega el gran cambio político, al menos en Occidente, que son con las revoluciones burguesas de finales del 18, y el primer principio que se proclama, ¿cuál es? El de la soberanía popular o soberanía nacional, que ciertamente en aquella época eran conceptos conflictivos, pero no nos vamos a detener ahora porque en el presente se han igualado. Algunos, de hecho, han criticado o han aceptado, como decía antes, ¿no? Hay en nuestro artículo 1.2, ¿no? La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emana los poderes del Estado. Oiga, soberanía nacional, es soberanía popular, no es pueblo. Bueno, el presente son términos sinónimos, pero en aquel momento no. No podemos detenernos ahora por qué, qué significaba exactamente la nación o qué significaba el pueblo. Sellés defiende lo uno, Rousseau defiende lo otro. Hay que quitar al monarca y hasta lo quitan expeditivamente, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero cuando se dan cuenta, por decir así, que solo con democracia no se resuelve el problema de la convivencia, empiezan a aparecer las nuevas soluciones. Y esto es lo que conceptualmente, esto puede ser más complicado, pero hay que tenerlo presente, porque nada es sencillo. Si fuera sencillo todo, no habría habido ningún conflicto en la humanidad desde que el hombre y la mujer están sobre la tierra. ¿No? Lo digo porque Inglaterra es un sistema evolutivo políticamente, sorprendentemente evolutivo, incluso podemos decir que es conservador, ¿verdad? De hecho, alguien resumiendo mucho, no sé si el propio Bagehot, que citaba ya el profesor Pendas, es el que dice que la historia de Inglaterra no es una historia de irle quitando prerrogativas a la corona, mientras que la continental habría sido más per saltum, por decir ayer, ¿no? Bueno, vimos un ejemplo espectacular con la lección magistral del profesor Rollnert, ¿verdad? Estudiando con todo cuidado lo que había ocurrido desde el pasado hasta el presente con las distintas monarquías, desde esta identificación con el Estado de la corona inglesa hasta vigencias formales de monarquías constitucionales y monarquías estrictamente parlamentarias declaradas por la Constitución, como eran la sueca, la española o probablemente la japonesa en la otra parte del mundo mundial. Desde que se producen las revoluciones burguesas, efectivamente se va a producir un problema con el rey, podríamos decir. ¿Qué hacemos con el rey? Porque el rey, ¿cómo se sigue entendiendo? Como alguien que tiene poder, ¿verdad? Pero ya no tiene poder, porque el poder lo tiene que tener el pueblo, pero viene un follón monumental. Ahora, por supuesto, que decirlo, sabemos lo que estudiamos, pero el siglo XIX, una de las mayores querellas políticas, no solamente intelectuales del siglo XIX, es el conflicto entre el principio democrático y el principio monárquico. ¿El poder lo tiene el pueblo o el poder lo tiene el rey? Y Francia, que ahora la vemos tan justificadamente orgullosa, porque las naciones al final funcionan por sus élites, para mí el país ejemplar es Italia, donde tiene la fortuna de vivir 2 años, a veces tenemos una visión un tanto o muy superficial de nuestro conciudadano europeo italiano, pero cuando uno va y se da cuenta allí, sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que es país fundador de la Unión Europea, después de haber estado donde estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y muchísimas más cosas. Que cuando nosotros dejamos la guerra de Irak, ellos se quedaron, que no hubo ninguna manifestación. Bueno,
debe ser que funcionan. Pero, a lo que voy en este punto. Ojo, veamos Francia tras la revolución, ¿eh? Se cargan al rey, hasta físicamente. Se monta una dictadura terrorífica. Un señor muy pequeñito, pero muy valiente y genial y malvado, un tal Napoleón, da un golpe de Estado, se hace cónsul y de nuevo la dinámica del poder. Se hace cónsul ¿cómo? Primero con 3, después único, finalmente vitalicio. Y finalmente, ¿qué dice? Francés, os merecéis un heredero mío. Se corona emperador. ¡Ole! ¡Qué grande! Tipo genial. Borbones, absolutismo. Algo decir casi con España, Luis Fernando VII, etcétera, tal. La revolución. Porque Carlos X se da la pinza y entran los Orleans. Una monarquía constitucional. O sea, que Francia no se consolida, luego una república, el golpe de Estado del nieto de Napoleón, el Segundo Imperio, y finalmente cuando los alemanes, que surgen, los derrotan, más o menos, con muchísimos problemas, la Francia actual que conocemos. Prácticamente finales del 19. Pero a lo que voy. ¿El problema cuál era? Oiga, ¿el poder lo tiene el rey o el poder lo tiene el pueblo? Y surge una figura egregia, que es un tal Benjamín Constant, que le va a decir a unos y a otros, os estáis equivocando. Y sin querer o sin ser especialmente monárquico, le va a encontrar un hueco al monarca en el esquema de la democracia, en el esquema de la libertad, en el esquema de lo que ha venido hasta el presente. ¿Y cómo es esto? Constant tiene algo claro, dice, el hecho de la revolución es irreversible. Naturalmente, ¿a la que revolución se refiere? A la francesa, a la americana, ¿no? A la que dice liberté, égalité, todo aquello, ¿sí o no? Entonces le va a decir a los más arduos defensores del principio monárquico, lógicamente son los alemanes en aquel momento, pero los franceses no se quedan atrás con su tema de... Y en España tendrá consecuencias muy importantes, como también citó el profesor Varela y luego el profesor Fusi posteriormente, el tema de que nuestras monarquías, ¿verdad? Como sabemos, constitucionales del 45 y del 76, ¿no? Donde hay en definitiva una concurrencia de dos poderes soberanos, que es un conflicto, ¿no? Pero que responde a una concepción, al menos en Cánovas del Castillo, yo creo que honrada, de lo que es la propia historia de España, que él con buen criterio cree, a una parte quedaría obsoleta, una de las dos patas, digo obsoleta por lo que parece el sentir mayoritario, y la otra confiamos en que no, por el bien de todos, que era la monarquía y la religión, y la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Que eran los dos grandes nervios que habían hecho, lo que le hablaba la Constitución Histórica de España. Pero el problema, políticamente, ¿cuál era? Que tenemos un monarca con poder real, poder efectivo, un poder soberano, y un supuesto pueblo en las Cortes con poder soberano. Era un conflicto. Bueno, ¿qué les dice este señor? Señores del principio monárquico, ustedes olvídense. No vale que digan como los bonapartistas franceses que un rey que no tiene poder es como un cochon engagé, ¿no? Que diría es un cerdo cebado. No vale que digan como los publicistas alemanes, un rey que no tiene poder es como la varita de un campanario, que se pone, se inaugura y luego nadie la mira. No. Porque el hecho de la revolución es irreversible. El papel del rey tiene que ser diferente. Y a los arduos defensores del principio democrático, que es la primera aproximación, bueno, abstracta al republicanismo entendido como quien ocupa la jefatura del Estado, no al republicanismo como conjunto jurídico montado para proteger la libertad. ¿Queda claro o no? Digo, de mi exposición, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué les va a decir? Oiga, el señalar solo quién tiene la soberanía tampoco resuelve el problema. Dice, porque el objeto de la revolución, ¿cuál fue? En esto somos muy europeos los españoles, ¿no? Que es lo que le dice Don Quijote a Sancho ya, ¿no? Que le dice, no, el don más preciado de los cielos es la libertad, ¿no? Pero lo digan que no somos europeos, somos europeísimos, que esto no lo hemos inventado. Es la libertad. Frente a los poderes arbitrarios, es la libertad. Atención. Porque, esto es también muy importante entenderlo, el liberalismo, el principio liberal, responde a una pregunta clave y el democratismo responde a otra pregunta clave, que son, ciertamente, como aceite y agua, y ambas tienen que concurrir para que la democracia sea real. Por decirlo así, al liberalismo, ¿qué le preocupa? Puesto que quiere proteger la libertad, responder a la pregunta, ¿quién tiene el poder? Perdón, ¿cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se ejerce el poder? De ahí venga que la separación de poderes.
Y al democratismo, ¿cuál es la pregunta que le interesa? ¿Quién tiene el poder? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tiene un grupo? ¿Lo tiene el pueblo? Es admirable, para mí es un prodigio de anticipación. Lo digo porque quedaba muchísimo tiempo, más de 100 años, a que llegara. Lo digo porque cuando los comunistas hacen sus revoluciones, ya saben que ahí no se vota, ¿no? Mandan, tenemos la razón, lo imponen y todo el mundo al gulag o a donde sea, sin ningún problema. Sin embargo, y seguramente aquí los jóvenes son de derecho lo han estudiado, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El referendo, que se ha querido emplear aquí también como supuesta legitimación para cualquier cosa por encima de la Constitución, sin embargo fue un instrumento que empezó siendo, ¿qué? Terriblemente denostado por la izquierda. Porque ¿quién lo inventó o quién lo empleaba masivamente para legitimar su poder? Napoleón. ¿Cómo se conoce? Cesarismo bonapartista. Ya Napoleón lo decía, seguro que también suena esa frase en el presente. Yo no soy de ningún partido, yo soy de Francia. Hay que hacer un gran esfuerzo para cambiar el sujeto y para ver el posible resultado. Lo digo porque si solo hay principio democrático, ¿cómo llegó Hitler al poder en Alemania? ¿Hizo una revolución? ¿Dio un golpe de Estado? Sí, se lo dio mal. Ganó las elecciones. No con mayoría absoluta, pero finalmente con mayoría y con otro elemento. Llegó democráticamente. ¿Y cómo se aprobaron las leyes de Nuremberg? Como aparecen en los textos clásicos del siglo XIX, Nuremberg, que diríamos ahora. ¿Cómo se aprobaron? Se votó. Y nadie se atreverá a decir que por muy democrático que fuera, porque efectivamente, si nos ceñimos exclusivamente a la democracia, ¿cómo se resuelve algo democráticamente? Votando, esto es cierto, votando. Pero la democracia verdadera, esta que incluye todo lo que venimos diciendo, derechos fundamentales, libertad, derecho de oposición al poder, libertad de opinión, no se resuelve solo con la democracia, sino que se resuelve ¿con qué? Con el gobierno republicano, con este Estado constitucional que tiene que incluir las tres cuestiones. Y en este esquema es cuando hace un gran invento este hombre que dice, oiga, pues el rey puede tener un papel. El rey puede tener un papel. Porque, dice, claro, si tenemos los poderes divididos, atención a esto si va a sonar de nuevo. No, bueno, por cierto, no lo he dicho, la traducción de esa división de poderes que viene de la República Romana, que se adopta en Inglaterra, ¿en qué se traduce cuando, como siempre ocurre también, llega un francés inteligente y nos lo cuenta a todos? Porque mira que Locke está estupendo en el segundo ensayo del gobierno civil, pero se queda ahí. Tiene que llegar Montesquieu, magistrado de provincia, además, ¿cómo estaría de picao? Que se pide una beca y se va a Inglaterra 2 años a estudiar. Y además ya sabemos cómo son los ingleses, no tienen ni un mal libro, ¿no? Se tiene que a estudiar a ver todo, o sea, porque ellos son la tradición, la costumbre, el common law, el tema, y se va y va a decir, y va el tío y nos lo traduce, y que dice, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Dice, esto es el mínimo minimorum, para empezar a hablar. Bien, ¿y de qué se da cuenta Constant el primer cuarto del siglo XIX? ¿Qué dice? Oye, que tenemos los tres poderes, pero puesto que el objeto es la libertad y no determinar quién tiene o no quién tiene el poder, esto es una cosa complicadísima. Una parte, ¿esto quién lo entiende perfectamente? A diferencia de lo que pasa en Europa, los estadounidenses. Los estadounidenses yo creo que no leen tanto a Rousseau como a Selles. También lo citaba aquí me parece uno de los intervinientes, ¿no? El check and balances, ¿no? O sea, hacer política en Estados Unidos, cualquiera que sea persona, es dificilísimo. Algún dato como curiosidad. El jefe del gobierno, que a su vez jefe del Estado, es elegido directamente por el pueblo, sí, por 4 años. Su Congreso de los Diputados, que es su Cámara de Representantes, se elige por 2 años. Se van renovando por tercios cada 2 años. El Senado Federal se elige por 6 años. Los jueces son vitalicios, los jueces del Supremo, que son allí del Supremo y del Constitucional. Y por supuesto el Senado en Estados Unidos tiene muchísimo poder, porque aplicaron una cosa maravillosa, que es el principio de igualdad federal. Por una parte está el pueblo, we the people of the United States, ¿no? Que ha surgido, y lo representamos en su Cámara de Diputados, pero puede haber un riesgo también, que ¿cuál es? Claro que 4 estados controlen toda la federación, toda la nación, ¿no? Son los más poblados, California, Nueva York, Florida ahora, Texas, y no sé si Illinois.
Pero como hay también estados con poder político, hagamos el paralelismo con nuestra comunidad autónoma, ya que ha sido citado, esa Cámara senatorial, como es importantísima para ciertas cuestiones. Pero ojo, ¿cuántos senadores hay por cada estado? Porque es verdad que si California tiene 36 millones de habitantes, manda mucho más diputados que la isla de Rodas, dicho en inglés Rhode Island, porque si digo la isla de Rodas todo el mundo piensa en Grecia, ¿no? Hay que decirlo como en inglés, Rhode Island, que tiene 2,5 millones. Pues como aquí pasa, ¿no? Madrid o Barcelona mandan una jartada de diputados y Soria y Teruel mandan muy poquillo, no pasa nada. Es aceptable. ¿Pero cuántos senadores manda el Senado Federal cada estado de la Unión Norteamericana? 2. La todopoderosa California, que si se independizara sería la 8ª economía del mundo, como poco, y Arkansas, el estado volante más pobre de allí. 2. Principio de igualdad federal. Bueno, esto no es un tema por dar un apunte para entenderlo. Vuelvo a lo que me interesa. ¿El objeto cuál es? Va a decir, la libertad. Y proteger la libertad es algo infinitamente más complejo que hay que decir, vamos a votar. Porque, insisto, vamos a votar, llega Hitler al poder. Creo que se me está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? No voy a decir otro nombre. Pero pongamos el nombre que sea. Pongamos demagogo. Y más en una sociedad actual de masas, de comunicación de masas, importantísima y muy sentimentalizada. Por eso hay que intentar convencernos. Cuidado, no se trata de adherirse entusiasmadamente. Yo lo hago porque creo que es lo mejor, pero sí de invitar y convencer ¿a qué? A que los demás participen, porque es lo que nos conviene. Bueno, ¿qué sucede entonces? Que tenemos los 3 poderes, dice, pero ¿qué es lo que puede pasar? Estoy hablando de 1820, 1830, ¿no? ¿Qué dice entonces? ¿Qué puede pasar? Que 2 poderes se pongan de acuerdo y anulen al judicial. ¿A qué suena el tema? ¿A qué suena el problema? O que uno controla al otro. Bueno, pues hagamos una cosa. Pongamos al rey por encima, lo hacemos jefe del Estado, que diríamos ahora, porque claro, le quitamos todo el poder. Porque efectivamente, para que haya democracia, tiene que haber libertad de opinión, es el gobierno de la opinión pública. Tiene que haber el derecho a criticar al poder. La diferencia de las sociedades democráticas, abiertas y complejas, como sin duda es la española, en su increíble riqueza cultural, sentimental, lingüística y de todo tipo, como con las demás, ¿cuál es? Que cuando alguien ocupa el poder, te pone a criticarlo, si es que hay que hacerlo. Si es que al que tiene el poder siempre hay que criticarlo, porque hay que estar del lado de la libertad. Porque el que tiene el poder va a tener la tendencia de querer quedarse y querer hacerlo todo. Unos quizá más que otros, pero pensemos. Entonces, sacamos al monarca, lo ponemos arriba. Eso sí, tenemos que ponerlo arriba, porque ¿qué ocurre si yo a alguien le quito todo el poder? ¿Qué ocurre si alguien se quita todo el poder por mucho que diga, ese es muy importante, eso es muy importante? Que le guardo el aire a lo mejor 2 o 3, ¿no? A la tercera digo, échate para allá. Échate para allá, ¿no? Más dramáticamente, ¿dónde lo hemos vivido? Con los derechos fundamentales. En la lógica liberal, ¿qué venía primero? Declaración de derechos. Y luego se hacía la Constitución, porque se decía, son derechos que el poder político no puede erosionar. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que al no estar en la Constitución, eran violentados. Por eso, finalmente, ¿qué pasó con los derechos fundamentales? ¿Que se metieron dónde? En la Constitución, que tiene que ser rígida para que esto funcione. ¿Qué significa rígida? Mecánicamente, que tiene un procedimiento de reforma más difícil que para cambiar cualquier ley. Y conceptualmente, que no solamente es una norma jurídica, sino la norma suprema que da sentido a todo el conjunto. Y por eso no se puede ir contra la Constitución, porque es la voluntad del poder constituyente del soberano. La única manera de ir efectivamente con una Constitución, ¿cuál sería? La revolución. Claro, ¿verdad? O no cumplirla. Pero no se puede ir contra ella. Entonces, sobre todo para los más jóvenes, el rey, a partir de ese momento, en Occidente, con todas las dificultades y vacilaciones de monarquía constitucional, en fin, hemos visto el siglo XIX hasta que llega, ¿en qué se convierte con toda claridad tras la Primera Guerra Mundial? Y el que no lo entiende se tiene que ir, le pasa a nuestro Alfonso XIII, por desgracia. ¿En qué se convierte? En una monarquía parlamentaria. Y esta monarquía parlamentaria que recoge nuestra Constitución de 1978
ha recogido también que todos los valores que en Occidente se han ido incluyendo, incluso algo tan importante como ese concepto que surge en los años 30, por cierto, y así participan los socialdemócratas importantemente, ¿no? Y Keynes, y son los Beveridge Reports, aquellos que organizan del welfare state, del estado del bienestar. El Estado no puede desentenderse. Que por cierto se cita menos, pero también ni más ni menos con un alemán, pues que es el discípulo de Smith, que es Forsthoff, ¿no? La administración pública como prestadora de servicios, un artículo clásico, del año 38, 1938. Datos, algún dato, ya voy a concluir. 5 minutes, nada, ni 5 minutes, ni 5 minutos. En 1 minuto concluyo y si hay preguntillas mejor, porque si no, ya sabéis lo que nos pasa a los profesores, que empezamos a conectar ideas, tiqui, 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 y nos tiramos aquí hasta hasta el Santana, que es el lunes que viene, ¿no? 26, San Joaquín y Santana, ¿no? El lunes que viene. Bueno, fenomenal. Los indicadores internacionales dicen que los países más desarrollados del mundo son monarquías parlamentarias. 7 de ellas están en la Unión Europea y 1 en España. Y fijaos, recientemente un amigo, y muy importante, ha escrito un artículo, Andrés Medina, que es el director general de Metroscopia, diciendo cosas interesantes y sugerentes que hay que tener en cuenta, más allá de los señuelos que nos mandan. Trabajo, hijos y casa. El 80% de los jóvenes españoles lo que quieren. Es un artículo publicado hace 2 domingos, me parece. El 80% también, menor de 35 años, considera que le va a ir bien, pese a los temores que tiene. Pero el 80% está esperando que el Estado haga algo por ello. Una visión estatalista, ¿de acuerdo? Pero ahí hay una realidad. Me hizo gracia, por cierto, el profesor Escudero, esto se lo voy a decir, que dijo, oiga, no hablemos de un problema porque parece que hay un problema. Pero si no queríamos hablar, si el problema no lo han montado aquí. Se hace unos meses que me decía, no, es que hay un debate monarquía o república. No, un debate que lo ha montado quien sea. Lo citaba, no hay ningún debate. Creo yo normalmente, la gente va y viene que quiere vivir bien y además ¿de qué se da cuenta? De que cambiar lo que hay, ¿cambiar a dónde? ¿Hacia qué? ¿Para qué? Si ya lo tenemos aquí. Y con un plus. El rey tiene algo. Por supuesto que todos sus poderes están en la Constitución. Por supuesto que no se puede salir de la Constitución. Pero es evidente que un rey que puede remontar sus orígenes personales a los orígenes personales de la monarquía visigoda y de las 2 ramas de la corona de Castilla y la corona aragonesa, nos conecta directamente con la historia de España. Nos conecta con la propia nación de España. Porque un rey que no tiene poder y que tiene asegurado por ese carácter, puede mirar al horizonte, al futuro de los españoles. Puede asumir la complejidad social y debe asumirla y representarla. Porque es complejo. Como no puede hacerlo los dirigentes políticos que están sometidos y su misión ¿cuál es? Lógicamente discutir y competir por alcanzar el poder. Y porque incluso un monarca de estas características, una jefatura del Estado de estas características, permite y facilita el cambio social. Porque otro dato voy a dar, o voy a recordar. En abstracto, y no falla por lo visto de hace 30 años más se pregunta, aquí un español, un señor cualquiera, ¿usted qué prefiere, monarquía o república? Si la cosa está normal, parece ser que salen más, en abstracto digo, república que monarquía, a lo mejor así, preguntado, ¿usted qué? Bueno, pues por lo de elegir. 60 monarquía, 40 república. Que resulta que hay un momento malo, se invierte. Y ahora le pregunta, oye, ¿y ves de presidente del gobierno a... Poned un nombre. Ah, no. Para eso no. Y le pregunto, ¿y ves de presidente de la República? Ah, no. Eso no. Preguntaba ya el profesor Friquete si el ser monárquico era algo esencialmente español. Yo creo que sí, pese a todo. Hay un refrán muy español, ¿no? Hacer la real gana. Hago la real gana, no somos muy monárquicos nosotros, a nuestra manera, ¿no? Pero en fin, y ahora sí que concluyo. Yo creo que cualquier demócrata, con independencia de sus legítimas preferencias de partida, pero que era la democracia en los términos que estamos diciendo, sabe que defender la democracia es defender la monarquía, porque para nosotros, evidentemente, ciudadanos del siglo XXI de España, no podemos entender la monarquía ni como monarquía absoluta, ni como monarquía constitucional, sino única y exclusivamente como monarquía parlamentaria. Por tanto, en este sentido, creo que es acertado proclamar, conveniente defender e imprescindible expandir que monarquía es democracia.
Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por tu brillante exposición que nos ha traído una trayectoria de las ideas y formas políticas muy interesante y muy bien traída. Nos quedan unos minutitos para el debate. No queremos pasarnos de las 11:45 para hacer el break oportuno y poder encauzar la segunda parte del seminario, la parte final ya. Y nada, es ahora el momento de preguntar si hay algún concepto que ha quedado difuso, alguna idea que ha sido sugerida por allí. Buenos días, muchísimas gracias por su aportación. Vengo estos 3 días asistiendo a las charlas muy brillantes y se habla mucho de las legitimidades y tengo una idea que me gustaría compartir por ver si es válida. Es si existe una legitimidad sentimental o emocional también en la monarquía. Se nos decía ayer que nadie conoce el nombre del presidente de la República Alemana. Sin embargo, cuando los reyes de España van a México, la colonia española, el cariño que reciben. ¿Existe una legitimidad del Hola, de la revista Hola, para la monarquía? Es decir, los reyes los vemos crecer, a los infantes, vemos sus estudios. Creo que junto con todas las demostraciones racionales de la monarquía también hay una legitimidad emocional, una legitimidad sentimental. Es conocer, es ver los reyes, es conocer sus vidas. Creo que eso también es legitima y hace que la monarquía tenga cierto arraigo, más allá evidentemente de todas las razones históricas, legales y constitucionales. Y creo que muchas personas puede ser incluso más de peso que otras legitimidades. Gracias. Estoy completamente de acuerdo, junto efectivamente con las clásicas legitimidades que yo creo que se verifican y que ha sido perfectamente contada, histórica o tradicional, la democrática y la carismática. Si quiere aportarlo, vamos, que me parece fenomenal, porque me parece cierto, es decir, y en esa legitimidad emocional, yo creo, por ejemplo, que el actual rey, por supuesto el anterior, como monarca, como jefe del Estado, como rey, pero digo el actual, que es también indiscutible con el tema de la ejemplaridad, vamos a decirlo así, ¿no? Con el tema de, lo digo porque también nos cuentan lo que nos cuentan. Oiga, el tema es que las cuentas, pues resulta que es que la Casa del Rey, que es el órgano que apoya al rey en su trabajo como jefe del Estado, publica sus cuentas con doble auditoría, interna y externa. Claro, y eso debe conocerse porque, oye, como nos gusta decir, a lo mejor tanto, las cuentas claras, porque ¿qué otras instituciones que son importantísimas para la vida democrática, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, hacen públicas sus cuentas de esa manera y con una doble validación? Sin duda ninguna sentimental, y es importantísimo. Yo, por ejemplo, eso, ¿a qué lo asocio? Y yo que los presente, a la propia unión con la historia. Yo que al final los seres humanos, la inmensa mayoría, por supuesto, hay gente pató. Ya lo dijo el Guerra, ¿no? El famoso tema, ¿no? Hay gente pato. Cuando la anécdota no sea el Guerra o el Gallo, ¿no? Siempre nunca me acuerdo si es el Guerra o el Gallo cuando lo dijeron, viene a conocer a don José Ortega y Gasset. Y ese señor que se dedica, ¿no? Es un catedrático de metafísica. Y dijo, hay gente pato. Bueno, pues en ese gente pato puede ser que suceda también, ¿no? Pero la inmensa mayoría queremos pertenecer a algún sitio. Tener una historia detrás de nosotros. No somos un ectoplasma. Y efectivamente una familia real que va asociada más allá de... Y luego, aunque pertenezcamos a una familia que la elijamos nosotros, estos nuevos conceptos de familia que hay, queremos tener una familia. Todo eso yo creo que ayuda perfectamente y claro que sí lo hay. Porque sobre todo, si son personas, además, que cumplen ejemplarmente con sus deberes, ¿qué va a ocurrir? Pues que, salvo que tengas algún tipo de odio o manía, como le puede tener a cualquier cosa, ¿no? Entro a adherirte, efectivamente. Así que estoy de acuerdo. Y me parece muy oportuno, lo emplearé. ¿Alguna otra pregunta? El sector estudiantil. ¿Os animáis? Venga. ¿Tengo que apretar algo o no? No, ya está. Vale. Bueno, buen día a todos. Primero, muchas gracias por la exposición, profesor Daniel, y muchas gracias a las universidades organizadoras
por estos cursos de verano que siempre pienso que son importantes. Esta pregunta, bueno, no sé si tiene tanta relación con su tema, pero sí con una pregunta que hizo anteriormente el profesor Rafael Ripoll sobre cómo entendía la sociedad, y yo hablo por los jóvenes, cómo entendemos los jóvenes, si podemos poner en el mismo punto la monarquía con todo el estado de bienestar y todas las cosas. Entonces la pregunta es si tiene futuro el estado monárquico para los próximos tiempos y cómo se pueden ver esos desenlaces. Lo digo por también lo que dijo el profesor que comentaba. Hay tantos movimientos que están constantemente atacando a la monarquía y un poco poniendo en la prensa y en distintos medios de comunicación las cosas negativas. Entonces mi pregunta es, en una parte, si tiene futuro el estado monárquico, y lo otro, si piensa que deberíamos cambiar un poco la comunicación para que también todas las personas podamos estar más inspirados con lo que es la monarquía y podamos quererla más, sobre todo hablando de la juventud, porque está claro que los que estamos aquí creemos en el estado monárquico, a pesar de que yo no soy de España, admiro el estado monárquico y como le decía a los muchachos, nosotros desde hace mucho tiempo vemos a España como un ejemplo a seguir y en este momento, lamentándolo mucho por quienes están gobernando, no es así. Entonces es un poco para escuchar su reflexión acerca de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, por si acaso, no es Estado monárquico, es una monarquía parlamentaria, es un Estado democrático, o sea, tan democrático como pueda ser Estados Unidos, ¿vale? Francia, digo que son repúblicas formalmente, pero son Estados democráticos. O España es tan democrático como lo es que el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, un país muy admirado por nosotros, en fin, Noruega, país europeo donde están estas monarquías, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. ¿De acuerdo? Porque está claro que Mónaco no lo es. Pero bueno, los demás es una monarquía incluso casi constitucional o medio absoluta, ¿no? Más o menos, bueno, es una cosa muy peculiar, como pasa el Liechtenstein, ¿no? En este sentido. Pero en fin, entonces, no es Estado monárquico. El rey no tiene poder como tal. El rey tiene un poder neutral, un poder simbólico. El poder, ¿dónde está? En el pueblo y representado en el Parlamento, o debería estar principalmente. La Constitución del 78 es un ejemplo de entendimiento histórico de lo simbólico, ese rey que hunde sus raíces con el Concilio de Toledo del 589, donde pone el punto de partida cristiano de Hispania, algunos lo pone incluso en la romanización, cuando organizan lo que es la península ibérica, incluyendo a Lusitania, porque la división es diferente, pero en fin, pongamos el famoso como punto de partida, creo que es Recaredo, si no me equivoco, 589, bueno, Concilio de Toledo, donde se decide que surge como tal, ese reino unificado, pero pegando todo el salto y con toda nuestra complicación histórica, ¿qué tiene la Constitución del 78? Insisto, es exactamente igual que o la francesa o la alemana actual, o tal. Cambia la jefatura del Estado, ¿vale? Pero el resto es igual. Derechos fundamentales garantizados, división de poderes, la Constitución como norma suprema que nos obliga a todo y que hace que todo el poder gobernante y gobernado estén sometidos. Bueno, está claro que se está poniendo un poco a prueba, ¿vale? Pero yo creo que tiene, me gustaría que tuviera, y creo que tiene y debe tener todo el futuro, porque es que además nos arraiga con nuestra historia y nos pone en la más completa modernidad. Yo estoy de acuerdo en ese sentido con lo que ha dicho el profesor Garrido antes, decir, a mí me parece modernísimo. Hay una cosa, a lo mejor la cita es escandalosa, porque la cita era Chesterton. No hay nada más antiguo que la moda, ni más moderno que la tradición. La moda siempre es pasajera. La tradición es algo que estimo que es bueno y lo mantengo en el tiempo. No conservo lo malo, hay que depurarlo, naturalmente. Entonces, esa idea hace que la comunidad tenga un arraigo y una creencia. En el caso particular de España, me parece especialmente significativo desde un punto de vista práctico, porque tenemos tal riqueza de carácter nacional que nadie como el monarca puede atemperar o representar las intensas peculiaridades que hay en España. Porque inevitablemente un presidente de república tiene que ser elegido. Y o tienes una tradición muy de convencimiento, como la francesa o la estadounidense, que son casi únicas, o al final ¿en qué se convierte el presidente? En el presidente de un partido, en el presidente de una facción. No en el presidente de todo el país y toda una nación.
Y respecto de la comunicación, cuando se habla, y yo no incidiría especialmente, porque soy muy partidario de la libertad en todos los sentidos, pero cuando a veces se habla de la responsabilidad social de los medios para defender ciertas cuestiones, yo creo que esto formaría parte de la responsabilidad social. Hay que hacer comunidad, hay que reforzar comunidad, porque por mucho que me digan, yo soy andaluz, madrileño, digo, ya más de la mitad de mi vida viviendo en Madrid, pero bueno, o sea, tengo mucho más que ver, bueno, quiero decir, con alguien de Valencia, con alguien de Valencia o alguien de Galicia, que con alguien de Portugal. Lo digo por la proximidad física, no, porque pues, sentimentalmente estoy mucho más vinculado y vivo como algo propio lo que pasa en Venezuela y en otros países hispanoamericanos, porque me considero integrar una comunidad más amplia. Pero eso es inexorable, por supuesto, o alguien de Cataluña, solo faltaría, o del País Vasco, solo faltaría. Estoy más cerca. Entonces, yo creo que es muy importante que una institución que es simbólica, que es moderadora, ejercida con ejemplaridad, tanto ahora como antes, en lo que es la función de jefe del Estado, los medios de comunicación deberían mimarla, cuidarla, o al menos respetarla, como se debe respeto a todo jefe de Estado. Bueno, pues nos hemos ido ya de hora. Agradecerle al profesor Berzosa y un aplauso para él y por su participación.